Dios los bendiga a cada uno en esta noche de domingo. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Saludos. Aquí nuevamente a hablarles de la palabra de Dios, el Evangelio, para que se arrepientan y se conviertan de las tinieblas a la luz admirable, que es del reino de los cielos. Después de haber pasado una campaña de gloria en Jesús Fuente de Vida, Iglesia Pentecostal Misionera Jesús Fuente de Vida, que tuvimos hoy viernes, sábado y domingo, donde Dios se glorificó. Dios derramó de su gloria en todos aquellos corazones que estuvieron presentes. Aquí en Glen Burnie, nuestro pastor, el nombre es de nuestro pastor, pues, Manuel Tobar. Él es el pastor que tenemos y tuvimos como predicador al hermano evangelista Calixto Enríquez. Dios se glorificó de una manera muy especial. Y hoy lo mismo va a ser. Cada vez que la palabra de Dios se habla, se anuncia, Dios se glorifica de una manera muy especial en aquellos corazones quebrantados, en aquellos corazones contritos, en aquellos corazones humillados. En esos corazones opera Dios. Porque el orgulloso, el altivo, el soberbio, el obstinado, pues Dios lo ve de lejos. Pero a pesar de que lo ve de lejos, tiene la oportunidad, tiene la esperanza de arrepentirse. Y hoy, esta noche puede ser tuya, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. El único Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pidió al Padre dejarnos el Consolador, que es el Espíritu Santo. Bueno, gracias te damos, Señor, gracias te doy, Padre eterno, esta noche. Bendito Dios, gracias por las maravillas que has hecho, Señor, el viernes, el sábado, hoy domingo. Tu gloria se ha manifestado, Señor. Gracias te doy, Padre eterno. Y gracias por el perdón de pecados, gracias por la salvación, la promesa de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por nuestras familias. Gracias, Padre eterno, porque hay cosas que no las entendemos humanamente. Por eso es necesario tener al Espíritu Santo, recibir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa ofrenda grata que es nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que el mundo no se pierda, para que tengamos esa oportunidad de reunirnos con el Creador en aquel día que tú vendrás por tu iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación del mundo, una iglesia que vive en paz, una iglesia que tenga el gozo, el amor, la bondad, la benignidad. Gracias te damos, Señor, porque son los frutos del Espíritu Santo los que fluyen en cada uno de nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor. Todo es tuyo, Padre eterno. Te doy gracias por mi familia, por mis hijos, por mis hermanos, mis hermanas. Te doy gracias, Señor, y algún día vendrán a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa gran promesa que tú has hecho, Señor, gracias por esa promesa. Cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por fe tienen que llegar a los pies tuyos, Señor. Gracias, bendito Padre. Ahora, Señor, todos aquellos que se conectarán, que escucharán este mensaje, Señor, sea de bendición, que sean quebrantados, Señor, que ese pensamiento, esa mente, Señor, sea regenerada, sea cambiada, Padre eterno, por el poder de tu palabra. Es por el poder de tu palabra, como al principio, los cielos, la tierra, todas las aguas, todo el universo ha sido constituido por tu palabra. Hay poder en tu palabra, hay poder en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, la honra, Señor,
y toma el control, Padre, de mi vida en este momento, Señor, para hablar palabras de exhortación, palabras de edificación, palabras de salvación, Señor, para todos aquellos que escuchen, Señor, y pongan atención a la palabra. Toma el control, Señor, que esas personas o mentes o seres sean tierra fértil, para que esta semilla quede sembrada, Señor, en cada uno de ellos, y en su tiempo germine y dé su fruto. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como vuelvo a repetir, pues los hemos gloriado, pues, ¿verdad? En la gloria de Dios. En la iglesia Jesús Fuente de Vida, aquí en Glenburn. Nuestro pastor es Manuel Tobar, y tuvimos como invitado al hermano evangelista Calixto Enríquez. Lo tuvimos y todo fue de maravilla. Todos aquellos que son testigos, ¿verdad?, de ver la gloria de Dios, que no estamos siguiendo a un Cristo o a un Jesucristo que no haya resucitado. Nuestra fe es en nuestro Señor Jesucristo. Él padeció y murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Y está dónde? A la diestra de el Padre. Por eso que todavía Él se sigue manifestando, porque es un Dios vivo y Dios de vivos. Ese es el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Ahora bien, el tema: ya no culpes a Dios y a tu prójimo. Ya no culpes a Dios y a tu prójimo. Ese es el tema. Ese es el tema. Y lo vamos a ir desarrollando para que entendamos que Dios nos ama. Nos ha mostrado su amor por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tanto el que no tiene a Jesucristo como el que dice que tener a Jesucristo. Debemos de entender que Dios ha derramado en nuestros corazones el amor de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, debemos de abrazar humildemente, en mansedumbre, para que Él opere en cada uno de nosotros y haya esa transformación. Porque mire, todo hijo de Dios cambia o cambia, pero no hay otra opción. Todo aquel que tiene a Jesucristo cambia o cambia. Esa es única opción. Porque es el poder mismo del Dios creador del cielo y de la tierra. Es el que opera en cada uno de nosotros. El tema es: ya no culpes a Dios y a tu prójimo. Ese es el tema. Y vamos a trabajar, miren, lo vamos a ir allá al Génesis, al principio. Vamos a ir al principio. Vamos a leer estos versículos en Génesis 3, versículo 8 al 13. Vamos a darle lectura, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y todos aquellos que reciban esta palabra, digan amén en su corazón, digan amén en su alma, en el Espíritu, porque esto es verdad. Más de lo que palpamos, de lo que vemos, de las cosas materiales, porque son temporales. Pero esta palabra es ayer, es hoy y es mañana. Es eterna. Es eterna. Génesis 3, 8 al 13. Y se lee la palabra. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Un interrogante. Y él respondió: Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, otra pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: Adán, la mujer que me diste por compañera,
me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Ver? Por eso, por esta desobediencia, por este pecado, el hombre nace viciado. Nacemos con defecto, nacemos con un desperfecto, como en los vehículos que salen de las compañías. Hay unos que salen con desperfecto. Hoy Dios nos va a hablar para que nosotros no andemos culpando a Dios, no andemos cuestionando a Dios, ni andemos culpando a otro por nuestra responsabilidad, por tu responsabilidad, por mi responsabilidad. Somos responsables cada uno. Dios los creó con el libre albedrío, donde tú, él, ella, yo tenemos la capacidad para decidir, para tomar esas decisiones. Así los creó Dios. Así los ha creado Dios. Y entonces nosotros no tenemos que andar cuestionando a Dios. ¿Que por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué creó al diablo? Y comenzamos con unas conjeturas que no tienen fundamento, no tienen validez, porque no queremos cambiar, porque no queremos arrepentirnos. Y comenzamos a acusar al prójimo. Lo culpamos, los excusamos, los autojustificamos y culpamos a otros. Pero ahora Dios es claro en su palabra que lo está hablando, para que ya no andemos culpando a Dios, ni culpando a quién, al prójimo. Al prójimo. Eso es lo que sucede en las congregaciones. No, yo me fui de la iglesia porque un hermano o una hermana me hizo esto, me hizo lo otro. No hay excusa ya, no hay excusas. Varón, hembra, familia de Dios, amigos, hoy es tu noche para que entendamos qué es lo que Dios quiere. ¿Qué? Que vengamos al arrepentimiento. Que vengamos al arrepentimiento. Y vea, punto número 1. Y dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Yo le pregunto, pregúntese usted, ¿quiénes escuchan hoy la voz de Dios? ¿Se escucha la voz de Dios? Claro que se escucha. La voz de Dios sigue escuchándose. La voz de Dios sigue manifestándose en diferentes formas, claro, porque antes Dios le hablaba directo a Adán cuando fue creado, con amor eterno, con compasión. Pero la desobediencia hizo la separación, los aleja de Dios. Nacemos muertos espiritualmente, somos enemigos de Dios. Por cuanto todos pecamos, o todos pecaron, estamos desterrados ¿de qué? De la gloria de Dios. Estamos descalificados ¿de qué? De la gloria de Dios. Y eso debemos de tener claro. Tenemos que reconocer todo eso. Muy claro. Entonces, la voz de Dios se sigue escuchando. Amigo, familia, hijos de Dios, se sigue escuchando. Se sigue escuchando. Entonces nosotros tenemos que poner atención a la voz de Dios. A la voz de Dios. ¿Quién no escucha la voz de Dios en este tiempo? Miren, la tecnología, ¿la usa para bien o la usa para mal? Pero la tecnología, si le damos buen uso, ha servido para que el evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Como nuestro Señor Jesucristo hizo esa promesa. Si quiere tomarla como profecía, tómela también. Pero Él dijo que en todos aquellos rincones iba a ser anunciado el evangelio. ¿Y luego qué? El fin. El fin. Entonces, hoy el evangelio ha corrido, ha volado. Cielo, tierra, mar. Todo.
se ha anunciado, se sigue anunciando. Porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Punto número 2. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mire, la reacción del ser humano: esconderse de Dios. Esconderse de Dios. Aquí lo voy a tocar solo así general. Solo general, porque después lo vamos a tocar un poquito más profundo. Pero el hombre sigue escondiéndose de Dios. El hombre sigue huyendo de Dios. Lo cual, a donde quiera que vaya, pues ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces, ya no sigas huyendo. Ya no sigas escondiéndote. Ya no sigas. Haz un alto en tu vida. Párate. Reflexiona. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cómo estamos desagradando a Dios? Y da media vuelta y toma el camino angosto. Dios es el camino, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino para acercarlos al Padre, para recibir esa reconciliación con Dios. Y pasamos de muerte a vida. De muerte a vida. Entonces, ya no sigamos escondiéndolo. Ya no sigamos huyendo. Eso es lo que está hablando Dios. Eso es lo que está anunciando. Punto número 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La pregunta: ¿dónde estás tú? ¿O cómo estás tú? ¿O qué has hecho tú? Mira, esa pregunta que le hace Dios: ¿dónde estás tú? Y ahora, hagámoslo nosotros. ¿Dónde está usted? ¿Cómo está usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Le está sirviendo al Señor? ¿O está huyendo? Y esta pregunta no es nada de ignorancia de Dios. No. Dios sabe todo. Su omnisciencia, ese atributo que tiene Dios, de saber de todo lo que va a pasar, lo que no existe y va a existir. Todo lo tiene, ¿qué? Bajo control. Entonces esta pregunta no es que Dios no sepa. No. Pero Él le habla para ver cómo reaccionaba, porque Dios quería restaurarlo. Quería que el hombre, Adán, se arrepintiera y se convirtiera, que confesara sus pecados, que reconociera que había fallado a Dios, que había fallado un mandamiento de Dios. Pero no entendió. Como hasta hoy, muchos no entendemos, no queremos. Desgraciadamente, muchos tocan fondo. En una prisión, en los vicios, en un hospital. Pero hoy, tú que respiras todavía, tienes esperanza en Jesucristo. Hoy, Él está diciendo: aquí estoy. Aquí estoy. Él sigue siempre haciendo el llamado por medio de sus instrumentos para que vengamos al arrepentimiento. Vea que esta pregunta hace alusión del por qué el ser humano se esconde y huye de Dios. Hace alusión de todo. Es una pregunta que tiene mucha materia, o sea que a veces uno no alcanza a entender. Mire, cuando Dios le dice: ¿dónde estás tú? Y lo mismo lo dice hoy a nosotros. Ese es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la conciencia, a la conciencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Si tú lees ahí en Gálatas, ahí búscalo como en Gálatas 6, 7, por ahí, 6, 7, búscalo. Donde dice: no os engañéis, no os engañéis, dice.
Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, no podemos burlar a Dios. Entonces no era una pregunta de ignorancia que Dios no sabía. No sabía. Y mire, y si leemos, hoy vamos a leer Salmo 139, versículos 7 al 11. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Una pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Otra pregunta. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No podemos huir de Dios. No. Si tú eres cristiano, si somos cristianos, mira, si estamos viviendo en pecado, no podemos engañar. Por muy oculto, podemos engañar al hombre, pero menos a Dios. El ojo de Jehová está sobre el impío y sobre sus hijos. No podemos engañarlo. Entonces tenemos que reaccionar nosotros. Tenemos que reflexionar cada uno de nosotros. Hacer conciencia de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. De lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Punto número 4. Y él respondió. ¿Quién? Adán. Mire, dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire, el reconocer que somos pecadores y confesar nuestros pecados es la reacción correcta del ser humano. Esa es la reacción correcta que tendríamos que responder a Dios. Arrepentirlo. Reconocer que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Que somos pecadores. Confesar sus pecados. Jesucristo es amplio, es perfecto, es justo, santo, compasivo, misericordioso para perdonar todo pecado. Por muy negro o rojo como quiera llamarle, Jesucristo, esa sangre preciosa, le lava todo pecado, lo borra. No como en el Antiguo Testamento, la sangre de todos aquellos animales, de los becerros, de los carneros. No borraban, no limpiaban, sino que solo cubrían las faltas, los pecados. Pero la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo limpia todo pecado. Aunque el ser humano lo condene o los condene, usted no ponga atención a eso. Póngale atención cómo agradar a Dios, cómo servirle a Dios, cómo ser eficiente en la obra de Dios. En eso debemos de poner. De allí que lo señalen, que lo condenen. Usted no ponga atención a eso. Lea la palabra, escudriñe la palabra. Ore, ayune. Todas las cosas tenemos que hacerlas. Y no preocuparlo lo que dice el hombre. Entonces, mire, cuando responde Adán, él dice, oí tu voz. Así como hoy usted la está escuchando. Usted está oyendo la voz de Dios. No que yo sea Dios, no. Sino un instrumento por medio del cual Dios usa para dar su palabra. Y usted está escuchando. ¿Para qué? Para que llegue a un arrepentimiento, a un convertimiento y le sirva a Dios. Le sirva a Dios. Le sirvamos a Dios. Y dice, y tuve miedo. ¿Sí? Y tuve miedo. El pecado confunde. El pecado hace perjuicio. El pecado destruye la mente.
Se vuelve tenebrosa esa mente. Y eso es lo que le pasó. Porque ella había pecado. Escuchaba la voz. ¿Y cómo? Dios le habló a Adán para infundir miedo. No. No. Él le habló con amor para que se arrepintiera. Para que reconociera la falta que había cometido. Desobedeciendo el mandato que Dios le había dado. Y hoy sigue siempre anunciando y haciendo ese llamado. Ya no culpes a Dios ni a tu prójimo. Ya no culpes a Dios ni a tu prójimo. Ese es el tema que estamos viendo. Y Adán dice, y tuve miedo. ¿Miedo de qué? Un Dios de amor. Un Dios justo. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. Ese es lo que está pidiendo Dios. Porque estaba desnudo. Ante Dios estamos desnudos. Aunque andemos ropa, estamos desnudos. El pecado está desnudo. O sea, todo nos conoce, nuestras entrañas, lo más profundo. Dios lo conoce. Tus pensamientos, ahorita lo que estás pensando, lo que estoy pensando. ¿Sí? Todo lo sabe Dios. Entonces, reconoce que estaba desnudo. ¿Y qué es lo que hace reconocer? La conciencia. La conciencia. Eso es lo que bien te acusa o te defiende. La conciencia que tenemos. Ese voz interior que está en cada ser humano. Que nos, mire, los enseña, los culpa o los defiende. Por eso Dios ha puesto eso. Y Dios la conoce bien. Y usted sabe qué sucede cuando estamos en pecado, así como Adán. Esa conciencia lo anda acusando. Lo anda acusando. Pero la dureza del corazón, el orgullo y la soberbia, falta de humildad y mansedumbre, no nos dejan arrepentirnos. Y seguimos con ese orgullo vano, con esa altivez, desobedeciendo a Dios. Y dice, me escondí. Mire, muchos se esconden en los vicios. Se refugian en los vicios. La marihuana, todas las drogas, el alcohol, el sexo desenfrenado, la lujuria. Solo Jesucristo te va a saciar. Solo Jesucristo nos va a saciar, nos va a satisfacer. El hombre no se puede saciar él mismo. Es incapaz por causa del pecado. Lujuria. ¿A cuánto lleva? Mire, el rey David, la lujuria lo llevó a qué? A cometer adulterio. ¿Y el adulterio lo llevó a qué? A asesinar. ¿Sí? Intelectual. Porque él planificó la muerte de quién? De Uría. Y así es la realidad. Un pecado. Y afecta, mire, afecta a su alma porque va para el infierno. Pero hoy usted puede cambiar ese destino, esa dirección del infierno para la vida eterna con Jesucristo. Daña a su familia. Dañamos la familia. Cuando estamos en pecado, dañamos la familia. Ofendemos a Dios primeramente. Después nosotros lo destruimos. Y la familia. Vea. Pero hoy Dios está hablando. Ya no culpes a Dios. Ni a tu prójimo. Hazte cargo. Reconoce tu responsabilidad. Es tuya. Es mía. Somos responsables. Somos seres, como vuelvo a repetir, con capacidad para tomar decisiones. De todos nuestros actos rendiremos entre los que se salven ante el tribunal de Cristo y el que no se salve ante el trono blanco. Pero qué necesidad es ir a parar al trono blanco, a la vida, a la condenación eterna, cuando hoy Jesucristo te está diciendo:
Arrepiéntete. Ya no te refugies en los vicios. Ya no te refugies robando. Ya no te refugies haciendo asesinatos, violaciones, maldades, perversidades. Deja el homosexualismo, deja el lesbianismo, deja el alcohol, deja la droga. No maltrates a tu esposa, no maltrates a tus hijos. Eso es lo que está diciendo Dios. Y eso es bueno. Lo comprobamos que es bueno. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Entonces, dice, me escondí. Cuando andan escondidos en el vicio, en el pecado. Hoy es cuando. Reconoce. Reconoce. Y Dios le dijo, número 5, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Mire, vuelvo a repetir, es la conciencia que en este caso, te acusa, nos señala, sos culpable. Has cometido un delito, estás cometiendo una falta, es la conciencia. Pero cuando las conciencias se cristalizan, se caracterizan, son más duras que un rubí, que un diamante. Y ese es el cuidado que debemos de tener, no caer en eso. Una dureza tremenda, dureza de corazón, duro de servir. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, los fariseos le llevaron a una mujer que la habían encontrado en adulterio. Allí lo podemos encontrar allí en Juan 8. Allí lo puede leer, como el versículo 7 por ahí. Puede buscarlo, allí en Juan. Y vea, ¿qué es lo que sucedió con toda esa gente que estaba acusando a esa mujer? ¿Qué fue lo que los acusó a ellos para dejar de acusar a la mujer? Su conciencia. Su conciencia. Y le voy a leer 2 versículos, Juan 8, 7, 9. Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sí? Si alguien no estaba en pecado, tenía la fuerza moral para apedrear. Porque según la ley de Moisés tenía que morir, ¿cómo? Todo adúltero, que fue todo hombre y mujer, pero tenían que ser los dos. Que los encontraran en adulterio tenían que ser apedreados. Y entonces Jesucristo le dice, el que esté sin pecado. Y le voy a decir algo, y sea maduro para escuchar esto. Nosotros no hemos sido llamados a perfección, como muchos creen que son perfectos. Y menosprecian a los demás. Humillan a los demás. No, fallamos. Pero la gracia no es para pecar, sino para pelear la buena batalla de la fe. Para pelear la buena batalla de la fe. No hay excusa. No hemos sido llamados para pecar. Entonces, el que esté sin pecar, que lance la primera piedra. Y mire cómo dice en el 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. La conciencia los acusa, los enseña o los defiende. Y eso usted bien lo sabe. Usted bien lo sabe. Cuando estamos en pecado, los acusa. Así como estos fariseos, este pueblo judío, la conciencia los acusó. Y cada uno fue soltando la primera piedra, miren, al suelo, sin lanzarla a la mujer que habían llevado ante nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros, examinémoslo. ¿Cómo estamos? ¿Los acusa la conciencia? ¿Los enseña o los defiende? Usted sabe. Usted sabe.
Y le hace, mire, dice el 9, estamos en Juan 8, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, mire, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mire, vemos un montón de fariseos, habemos un montón de escribas, a un montón de falsos, un montón de mentirosos. Sí, ahí estamos. Pero Dios es bueno. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento, que reconozcamos lo malo que andamos, lo perverso que somos. Eso es lo que quiere. ¿Sí? Y una interrogante, mire, dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé? No comiese. Jehová le dice a Adán, un interrogante, afirmándole de la desobediencia del mandamiento que él le había dado que cumpliera. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Mire, nosotros, por esa causa del pecado, la desperfección que tenemos, somos inclinados a lo malo, a lo prohibido, somos inclinados. Pero cuando tienes a Jesucristo, o cambias, o cambias. O cambiamos, o cambiamos. No hay otra opción. Si somos falsos, no va a haber cambio. Si somos mentirosos, no va a haber regeneración. No va a haber regeneración. Mire, Jeremías 17, 9, 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios sabe todo. Escudriña nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro corazón. Todo Él lo sabe. Por eso necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo opere en cada uno de nosotros para darnos crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados, para que el carácter de Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros, en usted, en él, en ella, en todos. Y por eso debemos de dejarlos formar. ¿Pero cómo? Siendo humildes. Siendo humildes. Amar. El amor. Tenemos que amar. Entonces Dios conoce todo. Dios conoce todo. Vamos a ir concluyendo. El tema es, no deja de culpar a Dios y a tu prójimo. Deja de culpar a Dios y a tu prójimo. Ese es el título. Ese es el título. Vamos a ir concluyendo. Y dice, y el hombre respondió, ¿quién? Adán. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire, la primera excusa. Porque el hombre es bueno para autojustificarse, para poner excusas y para condenar a otro, para culpar a otro. Somos buenos. Somos actores. Nos gusta el show. Se elevan las emociones. ¿Ve? Pero no reconocemos el pecado. No reconocemos la viga que andamos caminando, pero la pajita que está en el hermano o la hermana, ahí la miramos bien. Según nosotros, pero nuestra viga, nuestros defectos, no los vemos. ¿Y cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo Dios va a manifestar y hacer milagros? No puede. No puede. Pero por eso Dios los está hablando. Los habla mañana, los habla a mediodía, cualquier hora los habla, para que entendamos y reconozcamos lo que Dios nos está diciendo. Que no culpemos a Dios. Que no estemos culpando al prójimo. Si nosotros somos responsables. Somos responsables. Entonces, Adán, mire, ¿qué es lo que dijo? La mujer que me diste. Le echa la culpa prácticamente a Jehová. Que como él le dio ¿por qué me diste esa mujer? ¿Ah? Y así somos muchos. Pero Dios sabe, Dios es Dios, debemos de entender. Nosotros somos carne, nosotros somos polvo y necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. ¿Eh? Acusó, cuestionó a Dios.
por la mujer que le había dado. Y así hay muchos peleando contra Dios, hombres que se llaman ateos, ¿verdad? Mire, peleando contra Dios. ¿Cuántos estamos peleando contra Dios? No. Cambie, arrepiéntase, venga a los pies de Jesucristo. Adán responsabiliza a Dios por haberle dado a él. ¿Ve? Y así habemos mucho. Vamos a ir concluyendo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, hoy pasamos con Eva, ¿qué es lo que has hecho?, le pregunta. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miren, muchos siempre, cuando caemos en el pecado, siempre culpamos a alguien. Cuando algo lo sale mal, culpamos a alguien. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso el tema es, ya no deja de culpar a Dios y a tu prójimo. Deja de culpar, deja de pelear con Dios. Es tuya la responsabilidad, es tuya. Tú tienes la capacidad, mire, tienes el libre albedrío para tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo. Volver. Tú eres hijo de Dios. Has estado sirviéndole a Dios. Has estado alabando, glorificando, hablando de su palabra. Vuelve. Vuelve. Tu responsabilidad es tuya. El infierno y la vida eterna, eso es una realidad. Es una realidad. ¿O tú quieres eso? Te voy a poner un ejemplo. Entre la salud y la enfermedad es una realidad. Cuando estamos enfermos lloramos y clamamos, ay Dios, levántame, sáname. Mire, una enfermedad. Y te puedes imaginar el infierno como es. Donde nadie habla de juego. Esa condenación eterna, vale la pena pagar el precio, sacrificarlos hoy para asegurar el futuro que los ha dejado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es hoy. Escucha bien, es hoy. Mira, después te vas a tu cama. Tú no sabes si vas a amanecer vivo o vas a ¿qué? Amanecer que no te va a quedar tiempo de decirle al Señor, me arrepiento. Tienes que reflexionar. Hay una gran diferencia, mira, entre los animales y nosotros. Los animales es un instinto, nosotros es razonamiento. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Mira, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, y voy a leer Marcos 1, 14, 15, cuando Él comenzó su ministerio, y dijo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Mira, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Arrepentidos y creer en el evangelio. Tenemos que perseverar, tenemos que vivir el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años aproximadamente, y ahora nosotros. Hoy en este siglo XXI, donde dicen que son más inteligentes las generaciones de ahora y hablan muchas maravillas, algo que no es así. Porque el inteligente es aquel que recibe a Jesucristo. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, reconocer. Ya dejemos de excusarnos, dejemos de condenar a otro, de pelear con Dios, de que por qué no hizo esto, por qué hizo el diablo. Muchos se ponen ahí, ¿qué? ¿Por qué hizo el diablo? Ay, que mucha sangre se derramó en el Antiguo Testamento, que es malo de Dios, y como hoy está hablando de amor. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos no son tus caminos. Así como está, mire la distancia que hay del cielo a la tierra, del sol, la luna, las estrellas. Así son pensamientos de Dios. Y nosotros una mente finita. Pero Dios nos habla, nos ama. Ama su creación.
Porque la obra magna de Dios somos nosotros, no los ángeles, no Satanás, que fue un ángel de luz. Pero hoy Dios te ha hablado, esa conciencia que te enseña, que te acusa o te defiende, hoy ya no sigas peleando contra Dios, ya no sigas condenando a tu prójimo y arrepiéntete. Sigue luchando para que esa viga que tenemos en nuestro ojo siga siendo labrada. Eso significa que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros. Y entre más sea formado el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, esa viga va a ir menguando. Esa viga va a ir menguando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Deja de culpar a Dios. Vuelve. Esta pandemia esparció a muchos. Derramó, como cuando un árbol tiene las frutas maduras y se sacude, mire, cae. Así es lo que ha hecho y sigue haciendo esta pandemia. Pero hoy te digo en el nombre de Jesucristo, tú eres oveja, regresa al rebaño. Toma tu responsabilidad, toma tu obligación y vuelve donde perteneces. Vuelve donde perteneces. No eres cabro, no eres lobo, no eres coyote. No, eres como una oveja que necesita pastor. Que necesita pastor. Vuelve al rebaño. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Si alguien ha sido tocado por la palabra, es la palabra, es el poder del Espíritu Santo, tocando a cada uno para que se arrepienta y venga a los pies de Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios les dé sabiduría a cada uno para que tomen esas mejores decisiones y no sigan acusando a Dios o peleando con Dios, acusando al prójimo, condenando al prójimo y justificándolos nosotros, declarándolos que somos buenos, que somos perfectos. No. Si alguien ha sido tocado por la palabra, hoy es cuando. Allí donde estás, como estés, confiésale los pecados a nuestro Señor Jesucristo. Él te perdonará y comenzarás una relación con Jesucristo. Comenzarás a caminar con Jesucristo. Y tú tienes que cambiar. Si genuinamente has hecho ese arrepentimiento, que has recibido a nuestro Señor Jesucristo, tú vas a cambiar porque vas a cambiar. Vas a ser regenerado, vas a ser transformado. ¿En qué? En el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aquel varón perfecto que murió en la cruz del Calvario derramando la sangre preciosa para el perdón de los pecados. Entregó su vida, murió, sepultado, el tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, esperando la orden del Padre para venir a recoger ¿qué? Su iglesia. Mire que va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso eso. Hoy arrepiente. Bien. Dios los bendiga nuevamente. Siga adelante. No desmaye. Mire, la vida es de problemas. La vida es de aflicciones. La vida es de obstáculos. Y eso lo enseña la palabra. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo enseñó. Que Él dijo que en este mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicciones. Pero confiad en mí, que yo he vencido el mundo. En los Hechos dice que a través de muchas tribulaciones entraremos, dice, al reino de los cielos. La palabra es clara. Buscas en Job también, ahí por el versículo 7, capítulo 7, vas a encontrar que las aflicciones nacen del polvo. O sea, para aflicción, como las chispas. Así es, las aflicciones. Andes con Dios o andes con el diablo, siempre vas a sufrir. Siempre. Arrepiéntete, ven a los pies de Jesucristo y comienza una nueva vida. Bueno, gracias bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias
la honra, la alabanza, Señor, por todo lo que estás haciendo en cada uno de aquellos que te han recibido. A ti sea la gloria, sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Toma el control, Señor, de cada uno, Padre Celestial, de aquellos que han escuchado este mensaje, para que haya ese arrepentimiento y ese convertimiento. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.